Un saludo desde la ciudad primogénita del continente americano, Cumaná, Estado Sucre, Venezuela, y desde el postdoctorado en Pensamiento Crítico Latinoamericano para las quintas jornadas de producción y recreación de saberes, quiero compartir con ustedes el pensamiento pedagógico, crítico, emancipador y decolonial de Walter Mignolo. Soy el doctor Wilfredo Antonio Silva Bello, profesor titular de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Cumaná, Estado Sucre, Venezuela. Profesor invitado del doctorado en Educación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Eje Gran Mariscal de Ayacucho, Cumaná, Estado Sucre, Venezuela. Walter Mignolo es un pensador argentino y profesor de literatura en la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Se le puede considerar como una de las figuras importantes del pensamiento pedagógico, crítico, emancipador y decolonial latinoamericano, siendo además miembro fundador, junto a Enrique Dussel y Aníbal Quijano, del grupo Modernidad Colonialidad. Este grupo es uno de los más importantes colectivos multidisciplinarios del pensamiento crítico activos en América Latina, que se dan a la búsqueda de una racionalidad latinoamericana alternativa al logos de la modernidad occidental. Mignolo nace el 1 de mayo de 1941 en la provincia de Córdoba, Argentina. Se gradúa como licenciado en Filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba en 1964. Posteriormente gana una beca para viajar a Francia y estudiar semiótica. En 1973 es invitado a dictar cursos de semiótica y teoría literaria en la Universidad de Indiana, Estados Unidos, donde estuvo 1 año y medio para luego ir a la Universidad de Michigan, donde permaneció hasta el año 1992. En enero del año 1993, arriba a Duke para trabajar en el programa de literatura y en el departamento de estudio romance. Mignolo recibe su doctorado en semiótica y teoría literaria de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, Francia, en 1974. El pensamiento de Walter Mignolo se centra en la deconstrucción del eurocentrismo y la promoción de una perspectiva que reconozca y valore las experiencias y las perspectivas de las culturas y civilizaciones no occidentales. Su trabajo fundamentalmente se basa en la idea de que la historia y el conocimiento han sido construidos y jerarquizados de manera colonial, y que es necesario desafiar y desmantelar esas estructuras coloniales para permitir un pensamiento y una cultura más inclusivos y equitativos. Por ello, Mignolo ha sostenido varias ideas que le han nutrido su pensamiento y obra. La primera de ellas es que la misma idea de América Latina es un producto colonial y que la división actual de los continentes y su denominación geográfica no es solo el reflejo de algo natural y persistente, sino que son un efecto del dominio imperial de una construcción trabajada y aquilatada durante los últimos 500 años. La segunda de estas ideas es donde destaca lo que él ha llamado la violencia epistémica, término que se refiere a la marginación, acallamiento y pisoteo de los dominados por los dominadores. Esta violencia epistémica es visible en la forma en que se ha construido y jerarquizado el conocimiento a lo largo de la historia, con las determinaciones geopolíticas, geoeconómicas y geoculturales de la matriz imperial colonial. Obviamente, el pensamiento de Walter Mignolo se refleja en sus numerosas obras, las cuales han tenido y tienen por su vigencia un impacto significativo en el campo del pensamiento pedagógico, crítico, emancipador y decolonial. Entre estos escritos me tomaré la libertad de reseñar algunos de ellos, comenzando por El lado más oscuro del Renacimiento. En este libro, Mignolo aborda la colonización ibérica de los territorios que hoy forman parte de lo que se denominó América, cuestionando las representaciones del lenguaje, la memoria y el espacio que la cultura occidental implantó de manera forzada. Cuestionamiento que refuerza en su siguiente obra, en el Manifiesto Geopolítico de la herida colonial y la opción decolonial, donde retoma la idea de latinidad y emprende un seguimiento del concepto desde su nacimiento
en una Europa en la que Francia era la principal potencia. Luego hace fuertes interpelaciones y contundentes propuestas en otro de sus textos, titulado Colonialidad, Conocimiento Subalterno y Pensamiento Fronterizo, donde analiza la articulación de la colonialidad del poder comprendido como uno de los vectores privilegiados del sistema mundo capitalista, desde su configuración primigenia en el siglo XVI, para luego invitarnos e incitarnos con dichas interpelaciones y propuestas a la desobediencia epistémica, en cuya obra argumenta que la violencia epistémica, un término que se refiere a la marginación, acallamiento y pisoteo de los dominados por los dominadores, es visible en la forma en que se ha construido y jerarquizado el conocimiento a lo largo de la historia. Asimismo, nos convida a sentir y pensar la decolonialidad. Esta antología recoge por primera vez algunas de las contribuciones más significativas de Walter Mignolo a la opción decolonial, una práctica político-intelectual que se distingue por hacer una crítica de la idea de modernidad desde la periferia, desde su exterioridad. Visto un poco lo que es el pensamiento en los escritos y obras de Walter Mignolo, nos da una idea más o menos clara o puntual de hacia dónde se dirige su pensamiento pedagógico crítico, el cual se enfoca obviamente en la decolonización del conocimiento y la educación, y en la promoción de una comprensión más inclusiva y equitativa del mundo. Esto implica desafiar y desmantelar las estructuras coloniales en la educación, promoviendo la desaprender y fomentar la solidaridad y la cooperación entre los estudiantes. Asimismo, su pensamiento emancipador decolonial está orientado en la desconstrucción del eurocentrismo y la promoción de una perspectiva que reconozca y valore las experiencias y perspectivas de las culturas y civilizaciones no occidentales, apuntalando la idea de que la historia y el conocimiento han sido construidos y jerarquizados de manera colonial, y que es necesario desafiar y desmantelar estas estructuras coloniales para permitir un pensamiento y una cultura propia de nuestra americanidad. Finalmente, me permito señalar que el pensamiento pedagógico crítico emancipador decolonial de Walter Mignolo nos invita, nos incita y nos llama a interpelar lo que es el colonialismo, lo que es la colonialidad, y que busquemos la equidad, la decolonialidad, la inclusividad a través de un pensamiento fronterizo que nos permite entonces resignificar y rescatar el sentido de pertenencia nuestro aquí en Latinoamérica, en nuestra Latinoamérica, con el objeto de repensar y replantear y descolonizar el poder, el saber y el ser, y que pensemos desde aquí, desde la periferia, desde esta frontera, una nueva geopolítica del conocimiento. Por su atención, muchas gracias.